¿Le pueden decir, su compañerito Jesús Abraham es del equipo? Sí, ¿Me pueden decir que se conecte otra vez, por favor? sí. Ya llegó. Ya es que, quién sabe, tiene un error Meet que cuando quiero grabar saca un participante, quién sabe por qué, pero bueno, ya somos todos. Ahora sí, estábamos o nos quedamos en que ibas a leer el problema, por favor, ¿lo puedes leer? Sí. Problemática 1. La Conagua requiere determinar el pago que debe realizar una persona por el total de metros cúbicos que consume de agua al llenar una alberca. Diseña un diagrama de flujo y un pseudocódigo que permita determinar ese pago. Después Ok, sale la figura y la tabla. ok. Bueno, son tres elementos que tienes cuatro que tienes que entregar en tu trabajo. Le había mencionado que era el planteamiento del problema, lo que acabaste de leer, ¿no? Indicando qué problema es, obviamente, y si tiene alguna imagen, colocarla. Ese es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Después, colocar tu algoritmo, que es la serie de pasos que tienes que seguir para elaborar tu diagrama de flujo. Y también debes de integrar tu tabla de pseudocódigo, que es una tablita donde debes de indicar las variables que vas a usar, la descripción de cada variable y el tipo de resultado que te va a arrojar cada variable, ¿no? Entonces, como estamos hablando de volumen, no siempre nos va a dar un número entero, como dos, tres o cuatro números enteros. Siempre en este tipo de problemas va a haber cantidades decimales, entonces el tipo de variable que va a arrojar este problema es de tipo real. Es decir, el tipo real puede arrojar en números enteros, números decimales, ¿no? Por eso es tipo real, que incluye todos los números. Bien, entonces voy a empezar a escribir. A ver, permítanme. Diseño, a ver, entrada de lápiz. Ay, no, no me deja aquí. Permítanme. A ver, déjenme. Voy a cerrar Word y voy a abrirlo otra vez. Permítanme. No, a ver si ya me lo habilita. No, otra vez. Permítame. No, no me lo quiere habilitar. Bueno, voy a borrar. Voy a utilizar mejor otra pizarra. Voy a utilizar esta pizarra. Ok. ¿Sí se ve la pantalla en blanco? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar. Dijimos que tienes que colocar tu pseudocódigo, ¿no? Entonces aquí vamos a apuntar. Ay, permítame. El color está muy grueso. Y... Ahí está. Ok, pseudocódigo. Pseudocódigo, ¿sale? Aquí está. Ok, vamos a empezar con tu pseudocódigo, que es la tablita. Entonces, habíamos dicho que en la columna de la izquierda es el tipo de variable, ¿verdad? El tipo de variable que vas a usar para realizar tu algoritmo, perdón, tu diagrama de flujo, tipo de variable y de este lado la descripción, ¿verdad? Y ya por último, ¿qué tipo de variable te va a arrojar, no? Entonces, para la variable tenemos que primero analizar el problema. Se dice que tenemos una alberca, ¿no? Aquí entonces voy a dibujar la alberca. Ok, ahí está. No soy muy buen dibujante, pero bueno, vamos a tratar de dibujar la alberca. Bien, ahí tenemos la alberca, ¿no? Entonces, el problema
como tal en tu problema nos indica, nos da como valor, más bien como, digamos, dato extra, dos variables, ¿no? Una que nos indica aquí la letra A y otra que nos indica acá de este lado abajo la letra L, ¿verdad? En donde la letra A se ve muy claro que sería, digamos, que el alto de la alberca, ¿no? El alto, la profundidad. Y la letra L, bien sería entonces el largo, ¿no? El largo de la alberca. Pero aquí el dibujo, bueno, no te da el dato del ancho, ¿no? Entonces también tendremos que considerar el ancho porque es importante determinar, como es una alberca, digamos que son metros cúbicos, lo que le cabe a una alberca, metros cúbicos, entonces tendríamos que calcular su volumen. Entonces tendríamos que considerar el ancho, que es esta parte. Le vamos a llamar largo, ancho. Y pues cualquier letra, ustedes pueden poner cualquier letra. A mí se me ocurre la letra N, ¿no? N. No necesariamente tiene que ser la inicial de la palabra, ¿no? Porque si yo pongo la inicial, tendría que poner otra vez la letra A y se está repitiendo con la altura. Entonces, para, digamos, hacer la diferencia, puedo utilizar alguna otra letra que precisamente, ¿no? La tabla de su código nos sirve para eso, para poder identificar cuál es la variable y qué función tiene dentro del problema, ¿vale? Eh, y bueno, ya, entonces esto se trata de una figura, es un cubo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien me dice, ustedes se acuerda cuál es la fórmula para calcular el volumen? No, La fórmula para calcular el volumen, ¿no se acuerdan? El volumen de un cubo, ¿no? Ok, el volumen de un cubo, recordarán por ahí las matemáticas. ¿Qué pasa con esas matemáticas? El volumen de un cubo me dice que es lado al cubo. Lado al cubo, o sea, lado por lado por lado. ¿Cuántos lados tenemos aquí? Tenemos tres lados que nos marca la figura. Sería el largo, el alto y el ancho, ¿no? Entonces estamos hablando que el volumen aquí sería, tomando en cuenta esas variables que tenemos ahí, esas letras, sería la altura por el largo por el ancho. Así calculamos el volumen, ¿no? Y dependiendo qué unidades nos pidan, bueno, serían metros, centímetros, etcétera, ¿no? Dependiendo las unidades de medida que nos indique el problema, pero me parece que no lo indica. Es algo muy general. Entonces, es esto, ¿sale? Esto es lo primero que tenemos que analizar el problema. Ahora, ¿qué tipo de variables? ¿Alguien me dice un tipo de variable? Algunas ya están ahí. suma, No, variables. ¿Qué es una variable? ¿El ancho? Ajá, el ancho. Esa es una variable. La variable sería el ancho, pero no vamos a colocar como tal la palabra, digamos, ancho, ¿no? O sea, no vamos a colocar ancho. Ya Solamente la- es indicar la A, exacto. Ahí está. Después, ¿qué otra variable tenemos? la L La L de largo. Ok, ¿qué otra? y la que parece N. Una que parece N. ¿Qué sería qué? ancho, Ancho, exacto. Altura, largo y ancho. Tres variables que ya tenemos ahí. ¿Qué otra variable podremos utilizar? Faltan más. ¿Qué otra? ¿Qué otra? la L, No, ya le pusimos la L. Ahí está indicado. ¿Qué otra variable? ¿Qué necesitamos calcular? el ancho, No, el ancho ya está. ¿Qué es esto? la variable. ¿El No, volumen? pero ¿qué es? El volumen. Es otra variable, ¿no? Que vamos a calcular, que más bien el programa va a calcular. Entonces, B de variable, perdón, ya estoy también yo, B de variable, B de volumen, perdón,
B de volumen, ¿ok? Ya tenemos esas 4 variables, pero aún necesitamos otras variables. ¿Cuáles son esas variables? El costo por metro cúbico. Sí, porque el problema nos pide la cantidad o el dinero que va a pagar una persona de cuando llenen su alberca, ¿no? Entonces, para eso tenemos que indicar el precio por metro cúbico, porque si el metro cúbico cuesta 1 peso, ¿no? Por ejemplo, 1 peso, y yo voy a llenar un recipiente de que tiene una capacidad de 20 metros cúbicos, ¿cuánto pagaría? Si el metro cúbico está a peso y mi recipiente es de 20 metros cúbicos, ¿cuánto pagaría si lleno ese 20 recipiente? pesos, ¿no? 20 pesos, ¿no? Entonces, es necesario tener el costo del metro cúbico. Podemos colocar una variable cualquiera, por ejemplo, costo del metro, a mí se me ocurre, ¿eh? Costo metro cúbico, por ejemplo, esta variable con 3 letras, costo metro cúbico, para que me acuerde, ¿no? Entonces, este es el costo por metro cúbico, ¿ok? Entonces la colocamos en mi tabla de su código, CMC, ya tengo una más. Faltaría una variable muy importante porque si no, no podríamos saber el costo, ¿no? Que sería realmente ya la fórmula para calcular, pues, el costo, ¿no? ¿Cómo podría calcular entonces el costo? ¿Qué variables involucraría para pagar el costo total, chicos? ¿Qué variables tengo que involucrar? Por ejemplo, pago total, por ejemplo, PT, ¿no? Pago total. ¿Qué variable tengo que colocar aquí y qué variable tengo que colocar acá? Son 2 variables. ¿Cuál es la primera? La de largo y ancho. No. Hace un momento lo dijo en el ejemplo del peso por metro cúbico. ¿Qué tendría que colocar? La del volumen, Ok, muy bien. Volumen. ¿Qué más? Sería entonces multiplicación, ¿no? ¿Por quién? metro cúbico. No, por el costo del metro cúbico, ¿no? Sí, CMC. Porque, por ejemplo, si mi alberca es de 200 metros cúbicos y el costo, que es mi variable CMC, el costo es 1 peso, ¿pagaría cuánto? 200 pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando de volumen, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Esa es otra variable, entonces tendría que colocar esa PT, que es pago total, ¿no? Y bueno, ya que tenga armada esta tabla, pues tendría que colocar en la parte de la descripción, ese ya sería cuestión de ustedes, colocar la descripción para cada una. ¿Qué hace la variable altura? ¿Para qué es la variable, o cuál es la variable, para qué es la variable largo? ¿O qué va a ser? La del ancho, la del volumen, costo por metro cúbico y el pago total, ¿no? Ya lo dijimos toda esa parte, ustedes nada más es cuestión de que escriban, ¿no? La descripción de cada una de las variables. Por ejemplo, la A va a ser la altura de la alberca, ¿no? Y así para cada uno. ¿Qué tipo de variable habíamos dicho que era? ¿Tipo de variable? ¿No se acuerdan? Nos va a arrojar. ¿Qué tipo de variable? ¿No? no, Hace un momento lo dije. ¿Qué pasó con esa tensión? A ver, es de tipo real. ¿Por qué real? Todo esto va a ser tipo real. Todas las variables van a ser de tipo real. ¿Por qué real? Porque nos va a arrojar tanto, posiblemente nos vaya a arrojar números enteros, o sea, números enteros sin decimales, o nos puede arrojar números decimales, ¿no? Porque hablamos de dinero, no siempre vamos a manejar costos enteros de 2 pesos, 1 peso, ¿no? También principalmente en el dinero siempre hay centavos, o sea, decimales, entonces por eso es de tipo real, ¿no? Entonces ya quedó claro en esta parte, ¿no? Es lo que tenemos que hacer esta sí, tablita, con base al problema. Ahora, ¿puedo borrar? ¿Sí va? sí, Ok, entonces voy a borrar.
Mm, ok, muy bien. Ya que tenga entonces esa tablita de subcódigo, tengo que también hacer mi algoritmo, ¿de acuerdo? Pero que bueno, aquí empezamos primero con la tabla de subcódigo. También es recomendable, ¿verdad? Para saber qué variables vas a utilizar y después irte a tu algoritmo, que también es muy fácil. Entonces aquí tenemos que colocar nuestro algoritmo. Algoritmo, perdón. Algoritmo. Ok, nuestro algoritmo, recuerden que el algoritmo es una serie de pasos. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál es el paso para iniciar un diagrama de flujo? Eso es fácil. ¿Cuál es? Pregunto. Poner las variables, ¿no? No, no era así de inicio. ¿Cómo iniciamos el programa? Ah, Inicio, sí, ¿no? perdón, sí. ¿Se acuerda ahora sí? Inicio. Si no, pues, ¿cómo vamos a saber dónde inicia? ¿No? Hay que colocar siempre eso. Después, después de dar inicio, ¿qué tenemos que solicitar? Acuérdense que tenemos las variables, ¿no? Tenemos la variable A, que era la altura. Tenemos la variable L, que era el largo. Tenemos la N, que era el ancho. Tenemos la variable B de volumen. Ay, volumen. Volumen. Ok. Tenemos esta variable que utilizamos, que era el costo. Costo por metro cúbico, por ejemplo. Eh, PT. PT, que era el total, ¿no? El cálculo, ya lo que iba a pagar. El pago. Vamos a poner pago total. Mm, ok, ahí está. Entonces, son esas nuestras variables. Y pues bueno, con base a esto, podemos iniciar nuestro algoritmo. Paso 1, inicio, que inicia el programa, inicia la secuencia, ¿verdad? Porque el algoritmo es secuencial y ordenado. Entonces, en el segundo paso, ¿qué tendremos que solicitar al usuario? Pues la altura, ¿no? La altura de tu alberca. Entonces, aquí inicio, podemos aquí poner escribir, escribir, ay, altura. Escribir altura, sí, muy general, ¿no? Escribir altura, pero si queremos ser más específicos, podríamos escribir altura de la alberca, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que vamos a solicitar al usuario, por eso estamos colocando escribir, porque ustedes recordarán cuando usamos el programa de PCInt, que algunos de ustedes ya lo tienen en su celular o en computadora, colocábamos precisamente la palabra escribir, ¿no? Para solicitar algo en la pantalla, ¿no? En este caso estamos solicitando la altura de la alberca. Eh, ya que después que lo solicitan, lo escribimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Qué sigue? Escribimos y después, qué hace el sistema? ¿Qué hace el programa? ¿Se acuerdan qué sigue? ¿No? Es leer. ¿Qué le va a leer? ¿Qué variable va a leer? La altura, ¿no? La variable ¿Qué letra pondría? ¿Leer qué? Leer altura, bueno, A. A, ¿no? Leer A. Ya con leer A y con mi tabla de pseudocódigo, yo ya sé de qué se trata. A leer A, no sé de qué se trata esa letra A, pero me voy a mi tabla de pseudocódigo y veo de qué se trata. Ah, se trata de la altura. Perfecto, ¿no? Entonces, paso 4 sería solicitar ahora. ¿Qué creen que vayamos a solicitar? El largo, ¿no? Largo de la Sí. alberca. Ok, ahí está. Paso 5 va a leer.
¿no? Va a leer al mismo tiempo que lo lee, lo guarda, ¿no? Acuérdense, toda esa información va guardando. ¿Qué letra sería? Leer qué? L. Leer L, ¿no? Perfecto. Leer L. Y así nos vamos, ¿no? Por cada una es la que seguiría, entonces sería, bueno, ya ponemos altura, ya tenemos largo, seguiría solicitar el ancho de la misma manera, ¿no? Escribir el ancho de la alberca, ¿no? Sí. Pero aquí en esta parte, cuando llegamos a volumen, vamos a saltarnos uno, vamos a colocar unos puntos suspensivos para saltarnos, irnos hasta volumen. En volumen, aquí no va a pedir datos, ¿no? Porque ya los solicitó al principio. Los 3 datos que yo necesito para calcular el volumen, yo ya los tengo, ya los pedí, ya los guardé. Entonces, en este paso, digo, voy a poner el paso 6, pero no tiene que ser el paso 6 porque nos estamos saltando. Posiblemente sea otro paso, pero aquí yo pongo el 6. Entonces, aquí sería ya colocar como tal nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? V, vamos a ponerle mejor determinar volumen, y aquí podremos colocar la fórmula enseguida. V era igual a por L por N, ¿verdad? Aquí ya estamos determinando el volumen, es decir, ya estamos insertando la fórmula para poder calcular el volumen. Después el siguiente paso sería esta parte, la del costo, que también tenemos el costo. Aquí en el costo, fíjense que aquí en el costo podríamos solicitarlo también, ¿verdad? Entonces, este paso del costo podría ir acá, antes de determinar el volumen, en esta parte, donde estoy colocando la flecha, podría ir después de que solicitamos cada una de las variables, altura, largo y ancho, podría ir el costo, ¿verdad? Porque podríamos ahí indicarle a la persona, porque si esa persona trabaja en una empresa, ¿verdad? Pues tú llegas a Ventanilla o cualquier otro lugar y a ti te va a pedir a lo mejor estos datos, y él, como encargado, tendría que meter el costo por metro cúbico, porque eso también varía. El costo varía, el costo de cualquier artículo también varía, entonces esto tiene que variar. Entonces, antes de determinar el volumen, podríamos nosotros solicitar que escriba, ¿verdad? Escriba, aquí sería escribir más bien, escribir el costo por metro cúbico. Pues ya lo solicitas, escribe costo por metro cúbico y después pues tienes que leer para guardarlo en una variable. ¿Cuál sería esa variable? Maite, ¿cuál sería esa variable? C, ¿no? CMC, perfecto. Ok, sí me explico entonces esta parte. Aquí estamos solicitando las variables. ¿Ok? Ya después que solicitamos las variables, ahora sí nos vamos a determinar el volumen y finalmente el pago total, ¿no? Ya con el pago total aquí tendríamos que colocar nuestra fórmula. Paso 7, pago total. Entonces aquí es determinar pago total, y colocamos la fórmula, ¿no? PT es igual a volumen por CMC, que son las variables de costo y volumen. ¿Ok? Ya el paso 8, ¿qué creen que será el paso 8 ya para terminar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo terminamos? ¿Qué palabra? Fin de algoritmo, algo así, ¿no? Sí, fin. Aquí poner fin. Podemos poner fin de algoritmo, todo junto, recuerden, fin de algoritmo, sin separación, o solamente fin. Pero si aquí colocamos fin de algoritmo, entonces en el inicio, en el paso número 1, tendremos que colocar inicio del algoritmo, porque tenemos que indicar cuál es el algoritmo que estamos terminando, ¿no? Dónde inicia y dónde termina. Eso también es parte de programación, ¿no? Entonces, ¿quedó dudas en esta parte?
¿Todo No. claro? Ninguna. Ok. Entonces, ya tenemos la tabla de su código, tenemos esta parte del algoritmo, ya son dos. El planteamiento del problema, pues ya lo tenemos, ¿no? Ya son tres, falta uno. ¿Cuál es lo que falta? Falta el diagrama de flujo. ¿Cómo hacer el diagrama de flujo? Con base a este algoritmo. Con base al algoritmo es muy fácil ya hacer tu diagrama de flujo. ¿Qué tienes que hacer? Seguir los pasos tal y como los tienes. Por ejemplo, voy a iniciar nada más con una parte y ustedes para que hagan lo demás. Hay que utilizar bien la simbología. Por ejemplo, ¿cómo iniciamos? Con este símbolo, ¿no? ¿Y qué escribimos dentro? Pues el inicio. ¿Ok? Después tenemos que indicar el sentido con las flechas. ¿Hacia dónde va el sentido del algoritmo? Pues hacia abajo, porque estamos hablando de digamos, un diagrama de flujo secuencial, lineal, ¿verdad? Entonces va hacia abajo. Ya tenemos entonces, voy a ir marcando con azul. Ya tenemos esta parte de inicio de algoritmo. Después que dice escribir la altura de la alberca, que es el segundo paso. Entonces recuerden, cuando nosotros colocamos ese algoritmo que es escribir altura de la alberca, al momento que utilizamos esa palabra de escribir, es porque vamos a solicitar datos al usuario. Va a aparecer una leyenda en la pantalla, ¿no? A lo mejor nos va a mostrar la indicación de ingresa la altura de la alberca, ¿no? Ingresa la altura de la alberca, eso es lo que nos va a aparecer en pantalla y nosotros tenemos que escribir cuál es la altura en metros, a lo mejor, ¿no? Y bueno, entonces, al momento que va a aparecer en pantalla, entonces tenemos que utilizar la simbología adecuada, chicos, que sería esta, a ver si se acuerdan. Voy a colocarla en este color azul. Ujú. ¿Cuál es esta simbología? Digo, aquí no se ve, no soy muy buen dibujante para esto, pero ¿cuál es esta simbología? Impresión de pantalla. Exacto, impresión de pantalla, ¿no? Recuerde, impresión de pantalla. No quiere decir que vamos a imprimir lo que tengo en pantalla, sino que nos va a mostrar una cierta información, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esa información? Pues lo que tenemos en el paso 2 del algoritmo. Escribe altura de la alberca. Posiblemente tú lo pongas así. Entonces, si tú lo tienes así, es lo que vas a colocar tú, es lo que tienes en el paso 2. Sí, entonces, en el paso 2, déjenme borrar esto. Ay, ya lo borré. No, permítanme, déjenme borrar nada más. ¿Listo? Ok. Si yo, por ejemplo, en el paso 2 del algoritmo tengo escribir altura de la alberca, si yo considero que está así, está adecuado, se entiende, entonces eso lo voy a colocar dentro de la simbología, dentro de esta parte, de tal manera que tenga el suficiente espacio en la figura para poder escribirlo. Si lo vas a hacer a mano, ¿no? También hay que considerar esa parte, o si lo vas a hacer a computadora, también se puede, como ustedes quieran. ¿Sale? Entonces, ¿cuál sería entonces el siguiente paso? Yo ya solicité, voy a escribir la flecha, ya no voy a imprimir en pantalla, ya no voy a solicitar, sino que ahora lo que sigue es el tercer paso, que es leer. Leer es cuando el usuario va a introducir los datos. ¿Qué simbología puede utilizar? Esta, como un paralelogramo, que es como un rectángulo inclinado. ¿Sí se acuerdan de esa? Que es para entrada y salida de datos. Entonces, su misma palabra lo dice, entrada y salida de datos, ¿no? Entonces, va a haber una entrada de datos porque el usuario lo va a escribir. Entonces, aquí tendría que ir el paso 3, que es leer la variable A, que es para la altura. Aquí va a ir escrito esa parte. Así como tal, en el paso 3, así como está, leer A. Así lo puedo colocar. Y así nos vamos en el diagrama de flujo hasta llegar al paso final, que es el paso 8, ¿de acuerdo? Para el paso 6, ¿qué simbología creen que vaya, chicos? Para el paso 6, donde introducimos la fórmula, ¿qué simbología? ¿Qué figura? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? A ver, ¿cómo que no sabe? Hicieron su trabajo de simbología, ¿no? Y ahí lo mostraron.
Es un proceso, porque esa fórmula es un proceso, es un proceso que vamos a hacer. ¿Qué simbología utilizamos? ¿Qué figura? Chéquele. También es importante saber eso. ¿No? Bueno, se los dejo de tarea. Aquí debe de ir Estoy una... buscando, maestra. Ajá. ¿Es un círculo? No, ese es es un conector. No, es otro símbolo. Ese circulito es conexión, significa conexión, conector. Búsquenle, búsquenle. Si no lo checan ustedes, esa es una interrogante. ¿Qué es el ¿No es el símbolo cuadrado? cuadrado? Más bien sería un rectángulo, ¿no? Algo así. ¿Sí o no? Sí, ese. Sí es. Entonces, esto. Este rectángulo es diferente al anterior, ¿eh? O sea, no hay que confundirse. El anterior, que es como el rectángulo inclinado, es para entrada y salida de datos. Y el rectángulo que está abajo para la fórmula es para procesos, porque una fórmula es un proceso, ¿sí? Y la misma manera, pues puedes utilizar para el pago total y en el fin del algoritmo, ¿qué va a ir? ¿Qué símbolo? ¿Cómo iniciamos? ¿Qué símbolo utilizamos para iniciar? ¿No lo tienen ahí? Se lo dejo de tarea entonces aquí. ¿Con qué símbolo termino? ¿No? Es Es como el un mismo tipo de como el óvalo. inicio. Ajá, es como de óvalo. Así de esta manera. Como el de arriba, ¿no? Como iniciamos, así. Y así, chicos, o sea, se dan cuenta que no es largo, no es tan complejo como se ve. Solamente hay que saber matemáticas, lógica. Y veo que en matemáticas andan un poquito ahí como que medio distraídos. No sé por qué si llevan matemáticas, ¿no? Entonces es muy importante ver esa parte. Si no me acuerdo del volumen, cómo es la fórmula, lo investigo. Si no me acuerdo de esto, lo investigo y así. O sea, hay que ser autodidactas, ¿no? ¿Qué otra duda tienen? No sé si quedó claro todo o tienen Sí, alguna otra duda. maestra. Pero Diga. una pregunta. Cuando hacemos nosotros lo del inicio de algoritmo y todo eso, ¿tenemos que enviarle el archivo desde el programa? O sea, guardar el archivo del programa que ya hicimos. ¿Cuál programa? Del archivo, o sea, cuando nos metemos al programa a hacer todo el, entre comillas, diagrama de flujo, guardamos el archivo y se lo mandamos a usted. A ver, es que ya estoy confundido con lo que me dices. Ah, ¿tú te refieres a qué programa? O sea, ¿a qué te refieres cuando hablas de programa? Pues creo que me referí mal, perdón. No, sí hablando de cuando entramos al programa que usted nos dijo que instaláramos, tenemos que Ah, hacer el no, no. proceso, ¿no? A ver, sí. A ver. Ahorita, en cuanto al programa, ahorita no van a utilizar el programa, el software, ¿no? Para quedar más claro. No van a utilizar ahorita el software, que es el que les dejé instalar. Ahorita ese todavía no. Regresando de vacaciones ya vamos a poder usarlo, ¿sale? Porque dentro del temario se ve la parte de manejo de software, entonces se me hizo adecuado utilizar este software porque está bien, a mí me gustó mucho. Entonces podemos utilizarlo para hacer muchas cosas, se puede hacer muchas cosas, pero ahorita no, olvídate del software, ahorita nada más lo único que quiero que entreguen es tu O sea, ¿lo trabajo, podemos hacer a mano o a computadora? ¿sí? Como tú quieras. Incluso las simbologías para un diagrama de flujo que ahorita usamos vienen en Word. Si ustedes se dan cuenta, vienen en Word. Y pueden hacerlo a computadora. Les doy la opción a computadora.
Pero bueno, vienen las indicaciones que vienen son a mano, ¿no? Pero bueno, si tú dices yo a computadora, hazlo. ¿Ok? Sí, maestro. Entonces, a ver, quiero que me diga alguien de ustedes qué es lo que qué es lo que tienen que entregar, cuáles son los elementos. Primer elemento importante, ¿qué es? La problemática del tema. No, la portada. Si no, ¿cómo Ah, lo registro? ¿No? Portada. Mi portadita bien hecha con los integrantes. Después, ahora sí, ¿qué viene? ¿Qué más sigue? A ver, alguien que hable por ahí, Abraham. ¿No? Después de la portada, ¿qué sigue? David, Cuadro, Leilani, ¿eh? el cuadro o el trabajo. ¿El cuadro? ¿Cuál cuadro? A ver, Leilani. ¿El problema a resolver? Ok. Sigue el problema a resolver. Está poniendo atención entonces, ¿no? Exacto. Problema. Después, ¿qué sigue? ahora sí El viene. procedimiento. Ok, procedimiento. Viene lo que es, si tiene un dibujo, colocar tu dibujo, la tabla de pseudocódigo. No, no es cuadro. O sea, tiene su nombre. No es nada más decir, el cuadro. No. Tiene un nombre. ¿Vale? Tabla de subcódigo, diagrama de flujo. Son los elementos del contenido, del desarrollo. Entonces ya saben qué hacer, chicos. Este, no sé si queda alguna duda. No, No, muy bien. Entonces recuerden, son un equipo y se deben de apoyar, porque si algo sale mal o si uno no apoya, pues salen mal las cosas, ¿no? Y pues sí vienen un poquito complejas las cosas. Entonces échenle ganas, pongan más atención, vayan estudiando, repasando. Les va a servir mucho, ¿ok? Entonces, pues si no quieren, si no hay ninguna duda, chicos, pues damos por terminada esta presentación. De todos modos, yo la grabé. Si la requieren la grabación para recordar algo que se les olvide, me la piden y ya se las comparto. sí, gracias. ¿Ok? Ok, bueno, pues muchas gracias, chicos, por su tiempo y pues nos vemos. Hasta luego, maestro. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, Igual, bye. profesor. Hasta luego, bye.